Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Para una mayor apreciación, le vamos a mostrar en pantalla este reactivo en donde se manifiestan las preferencias por los aspirantes por distrito electoral, pero de cobertura federal. Usted sabe que Durango tiene 4 distritos federales. Y básicamente hay una lógica en esta medición, en el sentido de quienes tienen el liderazgo, quienes tienen la simpatía en las porciones distritales en que se dividió la muestra. De tal manera que la fortaleza de Esteban Villegas se encuentra en los distritos electorales federales 1 y 4, cuya cabecera es justamente la ciudad capital. La fortaleza electoral obvia, lógica, es de Leti Herrera. No hay más fortaleza que el segundo distrito electoral. Y en el tercer distrito, la fortaleza electoral es de Óscar García Barrón, quien recientemente fue electo diputado federal con una votación interesante. Así es. Estos datos tienen mucho de lógica al analizarlos en el contexto natural, político y social. Parte de las actividades propias de cada personaje político. Imagínense que la respuesta o los resultados arrojados en el segundo distrito hubieran dicho que quien estaba arriba ahí en ese distrito era el diputado Óscar García Barrón. Sería inverosímil. ¿Por qué? Porque la senadora tiene ahí sus fortalezas, muchas presencias, claro. Sus negocios familiares, su papá ha sido alcalde. Y destaca que tiene un 50% de la preferencia, sí, aproximadamente, y un tercio Rocío Rebollo. Así es, o sea, sí. el papá de la senadora tiene un gran activismo político y empresarial en esa región, entonces es lógico que tenga un resultado importante, seguido también por la diputada federal Rocío Rebollo. Que me llama a mí la atención que en La Laguna hay 2 liderazgos fuertes, la de Leticia y Rocío, porque había la percepción equivocada, a mi juicio, que básicamente era Leticia Herrera la única, y eso es una apreciación falsa. Pero además representan a 2 grupos políticos importantes, claro, en la región. Y antagónicos. Y antagónicos, además. Y han tenido, ella y su hermano han sido alcaldes de esa ciudad. Y Leti y su papá. Y Leti y su papá, y los 2 diputados federales. Lamentablemente Gómez Palacio es un botín patrimonialista, claro, de 2 familias. Eso es lo nefasto. Hay que decirle a la ciudadanía que es parte del escosor que hay en esta elección de estos números. Entonces también no nos esperemos, derivado de esto que estamos comentando, datos diferentes. Claro. ¿Sí? Es de esperarse. Lo mismo sucede en el Distrito 3 con una región que acaba de ser ganada por el diputado Óscar García Barrón. Así es. Que ahí también quiero señalar una observación. En el tercer distrito hay 2 liderazgos indudables. El de Rubén Escajeda y el del propio Óscar García Barrón. Con la particularidad de que Rubén no está pues en el tema de la nómina de aspirantes, porque incluso está alejado de nuestra realidad. Sí, tiene una posición nacional en la Ciudad de México importante en el sector campesino, pero eso no quiere decir que él no represente un liderazgo en esa región, en esa y otras regiones del estado. Y vamos al ejemplo o a la realidad del Distrito 4 y del Distrito 1. Recordemos que el municipio de Durango concentra, ¿qué será? El 40% de la población electoral en el país, en el estado. A ver, si el Distrito 1 tiene 30 y tantos % de electores en el sur de la ciudad, ¿sí? Y tiene el 100% en el norte del municipio, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lógico pensar aquí, esos reflectores, es la condición del alcalde que le permite tener esa posición, independientemente del activismo político de cada uno de ellos. Aquí, insisto, también ahí es de llamar la atención cómo se está procesando la encuesta, y en el anterior bloque lo comentaba, en este sentido. Si hubiera números distintos, que no los han mostrado además,
la forma en cómo los estrategas, los cuartos de guerra, tanto de Leti como de los demás aspirantes, pues se ve cómo están procesando los números. Los reactivos fueron el de Leticia Herrera y de Óscar García. Ajá, pero llama poderosamente la atención cómo están haciendo sus estrategias para comunicarse con los priistas, porque hay que decirlo, su campaña interna, y llama la atención y es contrastante cómo ha ido de error tras error, que no refleja, vamos, la posición o los números que supuestamente tienen favorables. Así es. Finalmente estos son los datos, esos son los números explicados a través de una metodología con alto rigor científico. Creo que no se debe de culpar a una encuesta. Claro. Una encuesta se debe de analizar y se debe pensar en equipo de lo que pueda estar sucediendo y lo que debe suceder a través de las acciones de su propio equipo. Yo creo que una encuesta, por el contrario, se debe de agradecer, o sea, son datos. Es un ejercicio democrático porque permite a la ciudadanía ver cómo transitan los asuntos en la esfera pública, ¿no? Aquí, en ese sentido, hablaba del tema de la evolución democrática que hemos tenido. Quizás nosotros somos de los más atrasados en el país en cuanto a esta apertura y el conocimiento o estar acostumbrados a ver esta disputa en medios con información de este tipo, pero si nos acordamos, en la elección de 88 ya había encuestas que le permitieron a Salinas de Gortari en determinado momento demostrar, aunque en la percepción pública quedó el imaginario de que fue un fraude electoral. Así es. En el 2006, con Felipe Calderón, se vio cómo iba la ventaja de López Obrador y los estrategas de campaña obraron en esa situación y cómo se ve el rebase a la mitad o poquito adelante de la mitad, por ahí de abril, de Felipe Calderón a López Obrador. ¿Y qué hubo en eso? Acciones de campaña política, de estrategias coherentes, enfocados o basados en números de este tipo de instrumentos, ¿no? Cómo los estrategas de la campaña de Felipe Calderón, abonando a lo que dices, Leo, fueron bajando a través de una campaña de contraste o campaña negativa la imagen de Andrés Manuel. Obviamente él cooperó bastante, cooperó mucho para que esa campaña fuera la creíble. La lógica de ellos es, cuando había ese tipo de mediciones, la estrategia no fue descalificarlas, sino aprovechar esos datos para revertir las tendencias. Aquí el único que se equivocó en hacer eso fue López Obrador. Acuérdate que fue indiferente y se lo cobró el electorado. Bueno, es un poco lo que ha sucedido en nuestra realidad. La gente de López Obrador descalificó las encuestas, no las vituperaba y en vez de procesarlas adecuadamente se perdió ahí. Una actitud que en general es propia de quienes se sienten afectados porque estas tendencias no les favorecen. Bien, me indican que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Regresamos para comentar, aparte de las lecturas que provoca la reacción a esta medición, comentarles que se inició formalmente el proceso electoral y el organismo electoral local sesionó este miércoles y lamentablemente otra vez, por tercera ocasión, pésimo trabajo de los consejeros electorales. Ahí hay un peligro, una incapacidad en la conducción del proceso. Regresamos. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.